Y por último, la tercera fase fue de 1942 a 1945, ofensiva aliada y fin de la guerra. 1942, continuación de las ofensivas de las potencias del eje y comienzo de la contraofensiva aliada en el Pacífico Norte, de África y Europa. 1943, victoria aliada en el norte de África, ofensiva aliada en Italia, contraofensiva soviética que recupera casi todo el territorio ocupado por Alemania. Ofensiva de Estados Unidos contra Japón en el Pacífico. 1944, ofensiva aliada en los distintos frentes, avance de la Unión Soviética en el este de Europa, ocupación aliada de parte de Italia, desembarco aliado en las costas de Normalidad y posterior liberación de Francia. 1945, ocupación del norte de Italia, rendición de Alemania, mayo y de Japón, agosto. Tercer episodio. En este tercer episodio hablaremos del genocidio y el holocausto. Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es el holocausto? El holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Los nazis ascendieron al poder en Alemania en enero de 1933. Creían que los alemanes eran una raza superior, que los judíos eran inferiores y que representaban una amenaza para la denominada comunidad racial alemana. Durante la era del Holocausto, las autoridades alemanas también persiguieron a otros grupos debido a su percibida inferioridad racial, como los romaníes, gitanos, las personas con discapacidades y algunos de los pueblos esclavos, como los polacos, los rusos y otros. Otros grupos fueron perseguidos por motivos políticos, ideológicos y conductuales, entre ellos los comunistas, los socialistas, los testigos de Jehová y los homosexuales. Para completar esto, yo les diré algunos hechos clave de este suceso. Para 1945, los alemanes y sus colaboradores habían asesinado aproximadamente a 2 de cada 3 judíos europeos, como parte de la solución final. Fue la política nazi para asesinar a los judíos de Europa. Otro de ellos fue que durante la era del Holocausto, las autoridades alemanas también atacaron a otros grupos, debido a lo que percibían como su inferioridad racial y biológica. Estos incluyeron a los romaníes gitanos, las personas con discapacidades y a otros como polacos, civiles, soviéticos y negros. Y por último, uno de ellos fue que las autoridades alemanas persiguieron a otro grupo por razones políticas, ideológicas y conductuales. Para terminar con este tema, diré el fin del Holocausto. Durante los últimos meses de la guerra, los guardias de la SS trasladaron a los prisioneros de los campos en tren o en marchas forzadas, también denominadas marchas de la muerte, en un intento por evitar que los aliados liberaban a grandes cantidades de prisioneros. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban por Europa en una serie de ofensivas contra Alemania, empezaron a encontrar y a liberar a los prisioneros de los campos de concentración, así como los prisioneros que iban en camino a marchas forzadas desde un campo hacia otro. Por otro lado, el genocidio o holocausto, que no existía antes de 1944, es un término muy específico que hace referencia a los crímenes masivos contra grupos, los derechos humanos tal y como se indica en la Constitución de los Estados de América o en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 de las Naciones Unidas, se refieren a los derechos de los individuos.